Carla Lisset Turcios Cortez nació el 20 de noviembre de 1984 en El Salvador. Hija de Demetrio Turcios y Dolores Cortez, Carla era madre de Mario, un pequeño de 5 años que tenía trastorno del espectro autista. Trabajaba como periodista en la redacción de la Prensa Gráfica de San Salvador. Amaba su profesión y todo el que la conoció afirma que era muy trabajadora, humilde, amable y sobre todo cercana y cariñosa. Vivía en la colonia Costa Rica junto a su hijo, su marido Mario Alberto Huezo Portillo y sus padres con los que tenía contacto permanentemente. Hola mami, ya estoy aquí en el trabajo. ¿Cómo estás? Bueno, pues, pasa un bonito día. ¿Qué cosa me escribís? Bueno, pues. Mario Huezo, por su parte, no trabajaba. Según el señor Demetrio Turcios, nunca llegó a aportar nada económicamente a la casa. Lo cierto es que no lo tragaban. Mientras su hija se esforzaba para cada día ser mejor en su trabajo y en su casa, él llevaba una vida muy relajada. Era prácticamente un mantenido. Aquel sábado, Mario publica en sus redes sociales el siguiente mensaje. Si alguno de mis contactos que comparto con Carla Turcios ha tenido contacto con ella desde las 12:30 del mediodía o alguien que la conozca, por favor, hacérmelo saber. Marito y yo estamos en casa y estamos bien, pero de ella no sabemos nada. Espero esté bien Michelita. Si le marcan, la llamada cae, pero no la atiende nadie. Y al parecer nada de WhatsApp o Messenger le cae. Rápidamente la familia interpone una denuncia por desaparición con la esperanza de encontrarla sana y salva en algún lugar. El afligido marido de Carla saldría ese mismo día en los medios de comunicación de El Salvador pidiendo que liberen a su mujer en caso de que ésta se encontrara retenida en alguna parte. De la mañana, llegó cansada, quería descansar y Mario no la dejaba descansar, Mario está dentro del autista. Dice que para dejarla dormir salió de casa con el pequeño hijo de ambos. Tenía unas cosas que comprar, salimos, yo la dejé acostada y dormida en su cama a las 12:30 del mediodía. Me tardé 1 hora y media porque no solo compré, sino que traté de darle una vuelta, de hacerle tiempo. Fui a dar el Parque Bicentenario, a que Mario corriera un poco, y luego regresamos a la casa y ella no estaba. Había indicios de que se había bañado, cambiado, porque estaba su pijama, pero se había tomado una ducha y todo. Yo pensé que le había regresado a la oficina o algo y porque estaba ocupada no me contestaba. No está el teléfono de ella, ¿no? Y su DUI es lo único que regularmente casi nadie pasa, solo Carlos y yo pasamos los fines de semana. Son varias las entrevistas que llega a dar, siempre con un semblante triste y visiblemente afectado. En comisaría, Mario entrega una nota de amenaza que dice haber encontrado en el garaje de la casa, dando a entender que alguien quería vengarse del señor Turcios secuestrando a su hija. Sobre las 4 de la tarde de ese 14 de abril, una mujer avista lo que parece un cuerpo al lado de una carretera rural en Santa Rosa de Huachipilín, concretamente en el cantón Palo Galán. Asustada y sin parar el coche, acude veloz a la comisaría más cercana para denunciar lo que acababa de ver. La policía se persona en el lugar y encuentra el cuerpo sin vida de una mujer con las características de Carla. Estaba vestida igual que ella y su cabeza se encontraba cubierta por 2 bolsas de plástico. A más o menos 20 kilómetros del lugar también encuentran su teléfono móvil. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santa Ana el 15 de abril para hacerle la pertinente autopsia, la cual manifestó que la mujer presentaba signos de asfixia y numerosos golpes en la cara. Su muerte se había producido ese mismo 14 de abril entre las 10 y las 12 de la mañana. Avisan a Mario Huezo de que posiblemente se trataba de Carla y le piden que vaya a reconocer el cuerpo. De manera inesperada, en un principio se niega e incluso les ofrece una foto de su mujer para que la reconozcan sin que él esté presente. Finalmente no le queda más remedio que acudir para confirmar que en efecto el cuerpo encontrado era el de Carla Turcios. Una vez reconocida, a Mario le piden el DNI para todos los trámites que estaban por venir y cuando va a sacarlo se le cae una pequeña notita del bolsillo. El policía allí presente la recoge y se da cuenta de que se trataba de la nota de amenaza que previamente Mario había entregado ya en comisaría. Aquello no le cuadra.
Si la nota se encontraba en comisaría, ¿por qué Mario tenía otra similar consigo? Cuando le pide explicaciones, Huezo, manifiestamente nervioso, asegura que es la misma nota que presentó en comisaría, pero que se le había olvidado dejarla allí y se la había llevado sin querer. No contento con sus explicaciones, el policía decide asegurarse y llama por teléfono a la comisaría. Confirma así que existían 2 notas iguales, la que Mario dejó en comisaría y la que llevaba encima. En ese momento el marido de Carla se convirtió en el principal sospechoso de su asesinato. La prensa aún no estaba al tanto de aquel suceso, pero se hicieron eco del terrible hallazgo que confirmaba el asesinato de Carla y El Salvador rápidamente se volcó con la causa y un gran número de personas salieron a la calle a protestar. Para el 2018, El Salvador contaba con la tasa de feminicidios más alta de Latinoamérica y la tercera más alta del mundo. Finalmente, y gracias a las manifestaciones por la muerte de Carla Turcios, El Salvador reconoció el gran problema y los políticos prometieron grandes cambios para el país. Mientras la policía intentaba reunir las pruebas necesarias para la detención del que creían que era el culpable del crimen, todas las personas que amaban a Carla acudieron a su entierro el 17 de abril. No faltó Mario, quien, lleno de lágrimas, habló ante las cámaras de televisión. Yo hoy aquí le quiero pedir perdón por todo lo que no le pude dar. Había tantas cosas que ella me pedía que no eran materiales. Me pedía tantas cosas como Mario tenía un detalle, traía una rosa un día. Al ser entrevistado tanto por la policía como por la prensa, la versión de Mario, que a día de hoy sostiene, fue la siguiente. El viernes 13 de abril, Carla trabajó hasta las 10 de la noche. Al llegar a casa recibe una llamada del trabajo y vuelve a su oficina. Hasta aquí las cámaras de seguridad de la prensa gráfica corroboran su versión. Turcios llega a su casa sobre la 1 de la madrugada y, presa del cansancio, no tarda en quedarse dormida. Por la mañana, ya siendo sábado 14 de abril, Mario asegura que a eso de las 12:30 del mediodía, él la ve aún en la cama durmiendo y decide no molestarla. Así que coge el coche para dirigirse con su hijo a un parque. Sobre las 2 de la tarde vuelve a casa y, sorpresa, Carla ya no se encontraba allí. Su pijama estaba tirado por el suelo y había usado la ducha. El hombre intuye entonces que había ido a la oficina, aunque aquello no tenía mucho sentido, pues nunca trabajaba los sábados, puesto que las oficinas estaban cerradas. Sobre las 4 de la tarde entra en escena Demetrio Turcios, quien le pregunta a Mario por su hija. Carla no contestaba las llamadas y nadie sabía de ella. Mario ya se había encargado de pedir ayuda en Facebook por si alguien la había visto o hablado con ella. Finalmente, y en vistas de que no aparecía, decidieron denunciar su desaparición. Era imposible que Carla se hubiera marchado sin avisar. Siempre se comunicaba con su familia y, sobre todo, siempre estaba pendiente de su pequeño de 5 años. Mami, ¿cómo estás? Las autoridades ya habían pillado a Mario con la segunda nota de amenaza en el bolsillo, así que tenían que investigar muy bien su coartada antes de poder proceder a su detención. Las sospechas sobre su culpabilidad iban en aumento con el paso de los días, pues no dejaba de dar entrevistas en televisión. En cada una de ellas hablaba de un parque distinto al que había llevado a su hijo el día de la desaparición de Carla. Al rastrear los teléfonos móviles del matrimonio, ven que los dos estaban juntos el día en que Carla desaparece. Las antenas pudieron detectar los 2 dispositivos yendo en coche hasta el lugar donde finalmente se encontró el cadáver. El teléfono de Carla, sin embargo, se quedó en el mismo lugar y el de Mario vuelve a casa. A su llegada llama al teléfono de Carla, empezando así a montar su coartada. Las cámaras de seguridad de una gasolinera captan su coche pasando de largo cuando él mismo había afirmado que había repostado en ese lugar. No había dudas, Mario Huezo era el asesino de Carla Turcios, por mucho que él insistiera en su inocencia, llorando a mares en televisión. El 23 de abril, 9 días después del feminicidio
homicidio proceden a su detención tan solo unos minutos después de que Mario hubiera dado su última entrevista en libertad para un programa de televisión. Le dictan prisión preventiva hasta el día del juicio. Mario Huezo es acusado de homicidio agravado por la Fiscalía de Santa Ana. El fiscal Douglas Menéndez pedía 50 años de prisión para él, siendo esa la pena máxima. Al juicio acudieron hasta 28 testigos. Muchos de ellos, allegados de Carla, aseguraron que el acusado era una persona obsesiva y sumamente controladora, que Carla lo quería dejar por sus celos y porque era un mantenido. La controlaba y la maltrataba psicológicamente sin cesar. La acusación argumentó que Mario venía planeando el crimen desde hacía meses atrás y que el día de los hechos la asfixió mientras dormía y la llevó en su coche hasta el lugar donde fue encontrada sin vida. Las cámaras de seguridad del trayecto que Mario hace desde su colonia hasta el lugar donde se deshace de Carla lo delataban. El peritaje aseguraba que el matrimonio tenía discusiones por razones económicas y se enfrentaban a algunas deudas. Psicólogos manifiestan también que Huezo tenía rasgos de impulsividad e intolerancia. La jueza llegó a la conclusión, por las múltiples evidencias, que Mario había golpeado fuertemente a Carla delante de su propio hijo. Ello le causaría al niño fuertes traumas que quedarían grabados en su mente de por vida. Por su parte, la defensa aseguraba que había muchas pruebas a favor de Mario, desacreditando así la acusación. Dichas pruebas a favor nunca pudieron ver la luz, pues se basaban en mentiras. Gabriela Sagastume, coordinadora de feminicidios de la Dirección de la Mujer en El Salvador, que trabajó en conjunto con la Fiscalía, aseguraba que las pruebas en contra del acusado eran suficientes para desmontar las mentiras de Mario Huezo, así como su versión de los hechos. El 31 de enero del 2020, 1 año y 9 meses después de la muerte de Carla, el Juzgado 11º de Paz de San Salvador encontró a Mario Huezo culpable de feminicidio y condenado a la pena máxima, 50 años de cárcel. También tendría que pagar $40.000 en concepto de responsabilidad civil y medidas de reparación de los daños. A pesar de ello, la jueza dio un toque de atención a la Fiscalía por no haber considerado también el maltrato infantil, pues en las cámaras de seguridad se podía apreciar la silueta del hijo de Mario y Carla en el coche cuando su padre se dirigía a deshacerse del cuerpo de la mujer. Las pruebas de ADN y las cámaras de videovigilancia fueron claves para condenar a Mario. Sus palabras después del veredicto fueron: «Me daría miedo ser el monstruo que la jueza dice que soy». Insistía fervientemente en su inocencia y su defensa aseguró que apelarían hasta conseguir su libertad, aunque todo apunta a que va a cumplir su condena de forma íntegra y probablemente no vuelva a ver la luz del sol. No he encontrado a nadie más, no tienen idea de quién puede ser. Por eliminación han llegado. Los padres de Carla pudieron conseguir justicia para su hija, aunque la victoria, si así se le puede llamar, fue agridulce. Ni la más terrible de las condenas les devolvería a su hija y afirmaron que su nieto, actualmente de 13 años, quien quedó a cargo de ellos, sufre de terror nocturno por lo que presenció aquel fatídico día y que acude a terapias de manera recurrente. El feminicidio de Carla Turcios marcó un antes y un después en El Salvador en persecución de este tipo de delitos contra la mujer. Si bien es cierto que el número de feminicidios en El Salvador ha bajado desde aquel 2018, es importante recalcar que este tipo de crímenes se sigue cometiendo en todo el planeta y lamentablemente Carla fue una de las víctimas del machismo que aún abunda en las calles y muchas veces en nuestros propios hogares.